Bienvenidos al Fútbol de Lucho. Ya sabéis, un lugar en el que hablar de una forma distinta y muy personal de fútbol y de todo aquello que le cuelga. Un saludo muy cordial de quien nos habla, Luis Ángel Herrera. Bien. Allá por 1970, y dirigida por Juan de Orduña, Lina Morgan, posiblemente la actriz o una de las actrices más queridas por el público tanto de cine como de teatro en España, bueno, pues protagonizó el que probablemente fue su papel más recordado, también más querido, más entrañable, y que era el de Susana, la tonta del bote. Caracterizada como, bueno, pues una persona, una chica de un estrato social visiblemente bajo, e incluso se podría llegar a pensar que con cierto grado de discapacidad intelectual, pues Lina Morgan interpretaba, como digo, a Susana, que recorría las calles con un bote en el que guardaba colillas de cigarros y que servía en casa de su tía, donde convivía con sus primos, además. Unos niñatos bastante engreídos, ¿no? Y de clase social elevada. Bueno, pues en el acervo popular madrileño, además de por esta película de La tonta del bote, estaba también y gracias a la leyenda de Julián, un vagabundo que merodeaba por los alrededores del convento de San Antonio de Prado. Bueno, pues como digo, en Madrid, decir que alguien es tonto o tonta del bote supone decir que es una persona que hace o dice tonterías. Bien. El pasado viernes 18 de julio, en el programa El Primer Palo, que presenta, en ausencia de Gargamel, María Trisac, se produjo un, vamos a llamar, incidente o polémica entre esta presentadora y el colaborador José Miguélez. Es de todos conocido, ¿no?, la simpatía del mencionado periodista José Miguélez por el Atlético de Madrid. Y en un momento en el que, bueno, como siempre en este programa estaban hablando del Real Madrid, María Trisac, con tono displicente y con esa chulería y soberbia que la caracteriza, creyéndose siempre en posesión de la verdad, le preguntó a José Miguélez si creería que la competición nacional de Liga en España sería mejor sin la presencia del Real Madrid. Todo esto viene a colación del primer lloro de la temporada, y es que parece ser que no van a tener suficiente descanso los señoritos madridistas, cuando al final, creo que es únicamente por un día o incluso por unas horas, se cumple lo que habían negociado su capitán y el capitán del Atlético de Madrid con la AFE. Pero bueno, volviendo a la polémica del programa, José Miguélez contestó a esta pregunta que él creía que sí. Y con un tono de niña graciosa sin gracia, le dijo que quizás esta sería la única forma en la que su Atlético de Madrid rascara bola y consiguiera títulos. Bueno, pues puesto que no parecía que fuese a ser un debate serio ni una conversación seria, la reacción de José Miguélez, acertada a mi modo de ver, fue la de abandonar el estudio ante este comentario. Creedme que me gustaría poder ponéroslo, pero tengo una serie de problemas con el sonido y no lo he podido hacer. Pero en la descripción del vídeo os pondré el enlace a la fonoteca de Es Radio con el minuto exacto en el que podéis escuchar esta polémica. Bien. A pesar de que en su emisora y en ese grupo
que se puede definir prácticamente como la portavocía no oficial del PP, como digo, a pesar de que ahí atacan toda aquella forma de feminismo, cualquier forma de feminismo, ya sabéis, hablan de feminazis, la mafia feminista, etcétera, etcétera. Bueno, pues María Trisac fue corriendo a Twitter y escribió año 2025 y todavía hay hombres que no conciben que sea una mujer la que dirige un programa deportivo y mucho menos la que le pueda responder en un debate. Increíble, pero cierto. De debate nada. En varias ocasiones hemos comentado que esta tipa no deja hablar. Empieza a gritar, porque los argumentos que tiene suelen ser generalmente inexistentes y la única forma de defenderlos es gritar, y hace imposible, entre eso y los razonamientos que utiliza, que se pueda realizar o que se pueda mantener cualquier tipo de debate con ella. No es la primera vez en la que esta individua habla del Atlético de Madrid con esa soberbia, con esa chulería, con esa suficiencia. Es decir, sin ningún tipo de respeto. Y por lo tanto, yo como atlético, razono que no tengo tampoco por qué tenerla ningún respeto a ella. Pero bueno, no vamos a caer en lo soez, o al menos lo vamos a intentar. Porque cuando dices, María, que esta es la única forma, la ausencia del Real Madrid, de que el Atlético de Madrid rasquebola, pues fíjate, en eso te tengo que dar la razón. Porque esa sería la única manera de que el Atlético de Madrid y muchos otros equipos, tanto españoles como europeos, pudieran conseguir algo. Pero ojo que no lo estoy diciendo por temas deportivos, no lo estoy hablando por méritos deportivos, sino por el constante latrocinio empleado por tu querido club. Hago un inciso, como por cuestión de edad, entiendo que eres una víctima de la LOGSE. Si no sabes lo que es esto, puedes subir al despacho del presidente de Libertad Digital, ya sabes, Jiménez Los Santos, un marxista convencido, ya no porque lo fuera, sino además marxista lo Groucho Marx, estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros. Bueno, como digo, puedes subir a su despacho y que él te explique lo del tema de víctima de la LOGSE. Así que como intuyo que eres de ese tipo de personas que sufrió esa ley educativa, te digo que la Real Academia de la Española de la Lengua describe el latrocinio como la acción propia de un ladrón o de quien defrauda a alguien gravemente, y pone como sinónimos robo, hurto, fraude, timo, estafa, dolo, pillaje, rapiña, saqueo, desfalco y bueno, demás palabras con las que se puede definir al Real Madrid. Mira, cuando llegó el día de tu llegada a este mundo, momento feliz para todo tu entorno, me imagino, el Atlético de Madrid ya había humillado en varias ocasiones a tu querido Real Madrid. Tú fíjate, hasta os ganamos una liga en vuestro campo. Seguro que has visto el vídeo, aquel misógino, machista, llamado Santiago Bernabéu, con una voz un tanto tomada, no sé exactamente por qué, lloraba en el descanso por el resultado o por cómo se estaba dando aquel partido. Quiero decir, no habéis descubierto la pólvora con los lloros que os caracterizan día tras día. Ya lo hacía aquel que da nombre a vuestra lata de sardinas. Ya os habíamos humillado en partidos de todas las competiciones. Incluso, fíjate, María, hasta os hemos ganado finales de Copa en vuestro estadio. La historia del Atlético de Madrid está llena de éxitos, pasando por encima de tu querido Real Madrid. No necesitamos que os vayáis de la competición. Pero también está llena de auténticos atracos, protagonizados por tu Real Madrid. Ahí está la final de la Copa de Europa de Milán del año 2016, el mayor escándalo que se ha visto en una final de la Copa de Europa.
Que le pregunten a Bayern de Múnich, Juventus, PSG, Manchester United, Manchester City, a todos los grandes equipos europeos, ¿cómo se las gasta el Real Madrid? Pero insisto, no por méritos deportivos. El Atlético de Madrid es mucho más que una camiseta a rayas de la que tú te quieres reír constantemente. El Atlético de Madrid es Luis Aragonés, es Vicente Calderón, es José Eulogio Gárate, es Juan Carlos Arteche. Pero es también una afición de millones y millones de personas a las que tú, María, por muchos años que vivas, por muy longeva que sea tu existencia, con toda tu autosuficiencia, jamás llegarás ni a la altura del betún. Por lo tanto, te recomiendo que te laves la boquita antes de hablar del Atlético de Madrid y sobre todo que lo hagas con el respeto que merece una institución como es la rojiblanca. Yo personalmente me niego a referirme a ti, como periodista. Tú tal vez puede que seas licenciada en periodismo. Supongo, no lo sé, ni me importa. Pero tú no eres periodista. Yo qué sé. Si fueses periodista tendrías, por ejemplo, la decencia de, como hiciste el mismo 18 de julio, un editorial hablando de no sé cuántos retrasos y no sé cuánto engaño está habiendo con la remodelación del Nou Camp, que están engañando a la gente, que no sé qué, no sé cuánto. Acto seguido habrías dicho, ¿cómo sucede con el Real Madrid, cuya obra ha triplicado el presupuesto inicial? Nadie pregunta absolutamente nada por qué. Y nadie dice nada sobre el ridículo que se está haciendo con el tema de los conciertos. Si fueras una periodista, hubieras dicho aquello. Pero es que fíjate, de eso y de tantas otras cosas que suponen críticas al Real Madrid y al señor Tenebroso, nunca se te oye decir nada. Por eso me refiero a ti, pues como alguien que suelta tonterías delante de un micrófono, porque, insisto, me es imposible llamar periodista a alguien como tú, porque eso supondría ponerte al mismo nivel, pues, de figuras que te digo yo, como José María García, Paco Grande, Pedro González, José Ángel de la Casa, o aunque no fueran de mi agrado, pues, José Ramón de la Morena, o los tristemente desaparecidos Pepe Domingo Castaño o Alfonso Azuara. Esos eran periodistas de verdad. No cómicos sin gracia, que es lo que vosotros parecéis ser últimamente. Representas a la perfección el rol de periodista servil. Sí. Sí, con nula capacidad de análisis y mucho menos aún de crítica, ¿no? Que utiliza el ventajismo, además, de formar parte de un rebaño cada noche en el que todos piensan igual y que ridiculiza al que no opina como ellos. Porque es gracioso, ¿no? Que vas de feminista y de defensora de causas justas, ¿no? Como las de tu amado Malcolm X de Hacendado. Y luego utilizas el típico tono de malote chulito de clase, ¿no? Que eso sí, cuando luego se queda solo o se le planta cara, pues chica, le falta sitio donde esconderse. Y eso es lo que falta con lo que pasa con la falta de argumentos. Vuelvo a lo que te decía anteriormente. Gritar, soltar discursos mecánicos vacíos y sobre todo intentar no dejar hablar al que está enfrente. De eso sabéis bastante. Sería, la verdad, tan sencillo, pero verdaderamente tan sencillo,
noche tras noche el replicaros y dejaros a la altura del betún, a ti, al Gargamel que presenta el espacio en el que participas, al tal Látigo Serrano, al Pol Tenorio conocido en su casa a la hora de comer, pero es que claro, el único que está enfrente es el pobre José Miguélez, que los que sabemos un poquito de esto, pues tenemos claro que ha vivido tiempos mejores, pero aún así aplaudo su acción de abandonar el estudio y dejaros el pasado viernes con un palmo de narices a los graciositos, sin gracia por supuesto, que estabais allí. Mira, sobre tu mérito o talento, pues la verdad poco voy a decir. Vomitas tu bilis madridista en Es Radio cada noche y luego formas parte del circo del Chiringuito, por lo que, señoría, no hay más preguntas. Yo me imagino, yo supongo que tu mayor exclusiva pues habrá sido contar en qué playa del Caribe tu admirado Vinicius juguetea con su balón de playa. Yo, María, si alguna vez escuchas esto, cosa que dudo, y cosa que tampoco me importa lo más mínimo, sí te ruego una cosa, y es que te respetes a ti misma y no vayas a utilizar otra vez el clavo ardiendo del feminismo, como hiciste la otra noche en Twitter. Te lo digo porque personalmente considero que el mejor referente, con diferencia, del periodismo deportivo en España es Mónica Marchante. Así que no vayas por ahí porque no va a colar. Mira, en la película de Nina Morgan, la que comentaba de la tonta del bote, pues Susana, la protagonista, acaba con el más guapo, el tristemente desaparecido y muy recordado Arturo Fernández. Yo no voy a entrar en temas tan mundanos como lo que es el físico, pero creo que el último y probablemente el más exitoso momento de la carrera periodística de aquel con el que has acabado ha sido disfrazarse de Nico Williams en el Chiringuito. Yo personalmente no creo que sea el lápiz más afilado del estuche aquel que dirige el programa en el que participas. Pero en fin, eso ya es cosa de cada uno. Pero sí, para terminar te quiero dar las gracias, María. Sí. Gracias sobre todo por hacerme recordar aquella fantástica película, la de la tonta del bote. Pero gracias sobre todo, María, por demostrarme que la realidad supera muchas veces con creces la ficción. Hasta el próximo vídeo.